de la situación crítica de muchos sectores, especialmente en pequeños y medianos de la industria nacional, y Misiones obviamente, el sector maderero industrial no está fuera de todo este escenario tan complejo. Ya lo hemos hablado, pero vamos a reiterar algunas cosas. En línea está Domingo Paiva y le agradecemos siempre mucho al titular del SOIME que nos atienda para hablar un poco más de estas cosas, ¿no? ¿Cómo está, Domingo? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, los saludamos. ¿Qué tal, Alicia? Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Bien. Domingo, bueno, vamos a empezar por un tema que usted nos comentaba la entrevista anterior, tiene que ver con nuestra vecina Virasoro, tan vecina que está al lado mismo de la frontera sur de Misiones, y ayer veíamos información que hablaba de la situación financiera y patrimonial del grupo Tapevicua, que es el dueño de Celulosa Argentina, que tiene plantas en el norte de provincia de Buenos Aires, que obviamente es el aserradero Tapevicua de Virasoro, y está en situación de quiebra con una deuda absolutamente impagable y todo su patrimonio en rojo. Entonces, el futuro de la gente que está en Virasoro es enormemente complejo y difícil. Sí, así es, lamentablemente, hasta el día de la fecha no hay ninguna novedad, no hay, digamos, alguna propuesta, algo nuevo, principalmente en los reclamos que están haciendo los trabajadores en cuanto al pago inmediato de lo que se le adeuda desde el mes de los primeros días de julio, que es el aguinaldo, el primer semestre, y por supuesto que está venciendo los días de los primeros 30 días de suspensión que la empresa aplicó arbitrariamente. Esto está cumpliéndose el día 8, 9, y el día martes tendrían que estar presentándose para reincorporarse. Por supuesto, la incertidumbre es total, una angustia también mayor, porque no hay nada, no sabemos si se van a reiniciar las tareas o no. Lo que sí sabemos, lo que bien comentaba, las informaciones que tenemos extraoficialmente, de que estarían ya presentando una convocatoria a acreedores, buscando inversores, pero para los trabajadores en estos momentos, al día de hoy, esta mañana, estuve personalmente hablando por teléfono con el delegado, y absolutamente nada. Así que es incierto, y hay una gran preocupación en los trabajadores y, por supuesto, en la ciudad ahí de Virasoro, que es uno de los pulmones en cuanto a cantidad de trabajadores en movimiento económico. Domingo, es una forestadora, entonces, ¿podemos describir un poco todo lo que hace? Porque más allá de lo que es la tarea de ese río y la tarea en planta, digamos, además forestan, digamos, tienen tierras, sí. Es una empresa muy, muy grande. Sí, así es. Nosotros, bajo convenio colectivo de trabajo, la 335, que nuclea a los trabajadores madereros, tenemos registrado 329 trabajadores, por supuesto, es mayoría. Y se dedica el 90% a la fabricación de terciado, que es el multilaminado. Lo mismo que fabrican acá placas de Rivadavia, Coama, Enter, que son prácticamente la mayoría para carpintería y construcción, cuando es la producción de fenólico. Y después el resto para completar 520, el resto, que son aproximadamente casi 200, están la mayoría en Huatre, y después el resto están en comercio, y seguridad también, porque obviamente la planta es grande. Así que así está compuesto, digamos, la planta, los trabajadores en relación de dependencia directo de la empresa, y obviamente después está lo indirecto, ¿no es cierto? Que es todo lo que nuclea para esta actividad. Domingo, y comparado con otras empresas de la región, podríamos decir, esta es una empresa muy grande, es la más grande del sector, para dimensionar un poco también el impacto. Sí, es la más grande. En Virasoro, por ejemplo, sabemos que está el mega aserradero, que exclusivamente aserrido, ¿cierto? La Timber, comúnmente llamado, llega a 400 trabajadores. Estamos hablando de esto de 520, es mucho más. Así que, y además, en cuanto a la fabricación de terciado también, nosotros hoy en Coama tenemos 200 trabajadores, en Enter hay 120, en Placas Rivadavia hay 100, o sea que en la magnitud y en la cantidad es la más grande prácticamente del país. Se menciona cuáles son los motivos que llevaron a esta empresa a esta situación, porque hemos charlado con usted muchas veces y era una planta que estaba en problemas hacía ya tiempo, hace rato que salieron a buscar nuevos inversores, pero está en una situación límite de difícil regreso en este momento, ¿no? Sí, hubo unas suspensiones hace
a fin de año fue, que bueno, se hizo un reacomodamiento ahí, bueno, le tocó parcialmente a 120 trabajadores. Ese fue cuando la empresa presenta la preventiva de crisis, que después no se arribó a un acuerdo. Recordemos que para poner en práctica una solicitud de preventiva de crisis debe haber un acuerdo de qué manera, de qué forma quiere llevar adelante, y haber un acuerdo con el sindicato, la empresa y la Secretaría de Trabajo en este caso. No se llegó en nada, se siguió trabajando, y a decir por el gerente, del día que se tuvo una reunión, ahora hace 15 días, y hablaba de que era imposible seguir de esta manera, no hay demanda, y además la única solución textual del gerente, del CEO, decía que era nuevos inversores, y si no, prácticamente no hay otra posibilidad de la continuidad. Estas fueron palabras del CEO, ¿cierto? De nombre Brolin, no me recuerdo mucho el apellido, pero esto fue lo que manifestó, así que imagínese al escuchar eso, quedamos todo helado. Domingo, ¿y hay algún tipo de involucramiento de otros sectores del Estado, no sé, la Intendencia, teniendo en cuenta lo que significa que más de 500 personas tengan el riesgo de quedarse sin trabajo, digamos, ¿no? Sin ingresos? Sí, el Intendente sí, hacen algunas asistencias, obviamente, pero si yo tendría que darle una opinión en estos momentos en cuanto a autoridades como intendente y del mismo gobierno provincial, porque el gobierno provincial depende del Ministerio de Trabajo e Industria, que tiene ese nombre, ese ministerio, esa cartera, y tampoco llama a una conciliación, tampoco llama o intima a la empresa a que se presenten y que digan cuál es el programa, cuál es la posibilidad, absolutamente nada. Desde ese mismo día que se hizo una reunión hace 15 días, que fue lo último, a partir de ahí no hay absolutamente nada, amén de algunas gestiones que uno trata de hacer, hablar con la presidenta de FAIMA, hablar con otro colega empresario de esa empresa que por ahí conocemos en el ámbito empresarial y gremial, pero tampoco no hay ninguna posibilidad, no hay acercamiento prácticamente. Claro. Domingo, otro tema que tiene que ver con también otra charla que ya tuvimos es Monte Carlo Sociedad Anónima, la empresa del Dorado, que tiene varias décadas de existencia, que es una empresa emblemática también del sector de fabricación de pequeños objetos de madera. ¿Cuál es el panorama hoy? No estamos hablando de una docena de trabajadores, pero de todas formas es una empresa muy antigua. Sí, así es, son 12 familias, prácticamente es un barrio, está instalado, hasta los empleados son del alrededor, digamos, y también lamentablemente no tenemos por ahora, más allá de haber más diálogo, en este caso tomando comparación con Tapedicuá, pero tampoco hay respuesta. El día 15 de septiembre tendrían que estar reiniciando nuevamente las actividades, por ahí, por algunas conversaciones y por un acercamiento de diálogo referente al reajuste que tienen para percibir los trabajadores, que fue en el día viernes, con nosotros, de un estudio contable que lleva adelante la liquidación del sueldo, haciendo algunas propuestas, para nosotros también irrisorias para poder percibir, pero creemos que son aprovechamiento, porque la segunda quincena de agosto y la primera de marzo los trabajadores no tienen absolutamente nada para percibir en cuanto a trabajo realizado. Entonces quieren aprovechar esas dos quincenas y ahí ir pagando en cuotas nuevamente. Así que estamos en esa negociación, que es la única señal que tenemos en estos momentos. Tampoco tenemos un panorama que va a ocurrir el día 15 de septiembre. Claro. Y si además no cambia el contexto, si no deja de entrar mercaderías de los países vecinos o de la propia China, o reemplazo por plástico, no hay manera de salir de ahí. No hay manera. Una partecita que tenía que exportaba esta empresa, la industria Monte Carlo, era China. Esto también estaba en danza, y bueno, una pequeña luz, por decirlo así, hay ahora también el diálogo que tuvimos de que potencialmente podría reiniciarse esa exportación, y que sería, en este caso, la solución. A diferencia de Tapedicuá, que obviamente es mucho más grande, pero administrativamente hablando y financieramente hablando, esta empresa no presenta en estos momentos
un quebranto, así como tiene Patapevicuá. Una empresa, no digo saneada, pero las deudas son mucho menores y que también los trabajadores son menores, y por ahí es mucho más factible de tener esta esperanza de que se pueda reiniciar el 15 de septiembre. Tal cual. Domingo, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Obviamente vamos a volver a molestarlo porque el panorama es complejo, ¿no? En todos los niveles. Sí, así es. Estamos muy preocupados. Los empresarios manifiestan día a día. Ayer acá en Amayapa iba a haber una reunión, finalmente no se dio con la Cámara de la Zona Norte, así que esperemos que sea para estos días, porque también hay mucha preocupación desde acá para adelante. Perfecto. Gracias, Domingo. Gracias, Miguel. Hasta luego. Buenas tardes. Bueno, Domingo Paiva, secretario general del SOIME, el sindicato que nuclea a los obreros y empleados del sector maderero de El Dorado. Son dos los sindicatos en la región norte, centro-norte. Bueno, hablando un poco del panorama de dos empresas que están muy distantes una de la otra. Hablamos de Tapevicuá, que es una de las 10 empresas del sector más grandes de la Argentina, el aserradero, ¿no? Especialista en fenólicos. Y por otro lado, una pequeña empresa que se ha ido achicando con el tiempo, supo tener más empleados. Pero bueno, cada vez que uno usaba un mondadientes, un escarbadientes en la Argentina, probablemente muchos estaban hechos... Un palito de helados. Un palito de helados, estaban hechos ahí, en esa empresa, ¿no? Que ahora está sufriendo el tema de la apertura de las importaciones, en fin. Sí, además de la degradación del mercado interno, ¿no? Además, ¿no? Tal cual. 1527. Suena el río en otro aire. Agua y aire. Apenas lo necesario para estos tiempos escasos. This is not a love song.